Vamos a ir avanzando ahora y vamos a hablar de los analgésicos y los AINES, ¿ya? Esto de acá obviamente me involucra lo que es la terapia mayormente del dolor, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero hablando de los antiinflamatorios no esteroideos y luego vamos a terminar hablando de los opioides, que también son medicamentos que los usamos para el dolor, para el control del dolor, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero que nada, doctor, vamos a revisar un poco cómo medimos el dolor, ¿no? El dolor lo medimos mayormente con esa escala que se llama la EVA, ¿no? La famosa escala visual analógica. ¿Por qué se llama escala visual analógica? Porque no solamente es un número, sino también vamos a presentar al paciente una cartilla como la que están viendo. Y le vamos a decir, a ver señor, del 1 al 10, mira, del 0 al 10, ¿cuánto te duele en este momento, no? ¿Cuánto te duele en este momento? Y para eso le vas a presentar también estas caritas, que obviamente me indica la ausencia de dolor, y la carita luego, que está más a la derecha, me indica un dolor intenso, ¿no? El paciente lo va a ver y va a decir, me duele como 8, doctor, me duele como 1 o me duele como 4, ¿no? Si el paciente dice 0, obviamente es un paciente que no tiene dolor. De 1 a 3 es un dolor leve. De 4 a 6 es un dolor moderado. Y de 7 a 10 se considera un dolor severo, ¿ya? Tú le vas a decir así, señor, el 0 es que no hay dolor. Y 10 es el peor dolor de tu vida. Es el peor dolor de tu vida que te imagines, ya. Entonces, en base a eso, el paciente va a decir, doctor, me duele un 7. Ah, ya, bueno, es un dolor severo. Y esto me implica porque vamos a nosotros también a agrupar los medicamentos según la escala llamada analgésica de la OMS. La escala analgésica de la OMS, ¿ya? La escala analgésica de la OMS me dice, mira, tú tienes escalones para poder darle al paciente para ir progresando según el dolor que tenga el paciente, ¿ya? Si te das cuenta ahí tenemos 4 escalones, ¿no? El escalón 1 me involucra el uso de AINES, ¿no? Analgésicos no opioides. Ahí puedo usar paracetamol, puedo usar AINES, metamizol, y siempre puedo usar los llamados fármacos coadyuvantes, también llamados coanalgésicos. Mira acá, coadyuvantes. Doctor, ¿por qué se le llama coadyuvantes? Porque en realidad no son medicamentos creados para dar analgesia, pero pueden ayudar. ¿Cuáles? Antidepresivos, ¿no? Como la amitriptilina o la sertralina, o también anticonvulsivantes como la gabapentina o el valproato, ¿no? Que también pueden ayudar un poco, o ansiolíticos también. ¿Sí? Entonces todos estos medicamentos, ¿no? Corticoides también, estos medicamentos no son analgésicos de por sí mismos, pero pueden ayudar en el manejo del dolor, ¿sí? Ustedes saben, sobre todo los antidepresivos, ¿no? Muy bien. Entonces, el primer escalón, doctor, es simplemente AINES, o sea, darle AINES o paracetamol. Perfecto. Pero puedo combinarlo en cualquier momento, ¿ah? Puedo combinarlo con cualquier coadyuvante, eso no tiene nada que ver. Ah, ya. Y la escala 2, doctor, la escala 2 ya es opioides débiles. Opioides, pero los débiles. ¿Cuáles son? Tramadol, codeína. Tramadol y codeína. En el tercer escalón está el uso de opioides fuertes, potentes. ¿Cuáles son ellos? Casi todos los demás. En todos los demás. Morfina, fentanilo, oxicodona, buprenorfina, por ejemplo, ¿ya? Y en el escalón 4 tenemos, por ejemplo, los métodos ya invasivos, ¿ya? O sea, voy a utilizar lo mismo, pero con métodos invasivos. Generalmente a veces administración a nivel raquídea, ¿no? Por ejemplo, o dispositivos específicos para realizar esa función. La acción analgésica entonces involucra mayormente la acción a nivel de las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, sobre todo la de tipo E2, induce en la médula espinal, como ven ahí, en el asta dorsal, ¿no? Va a generar una hiperexcitabilidad
reduciendo la acción inhibitoria de otro neurotransmisor, que es la glicina. La glicina es un neurotransmisor que va justamente a inhibir esta reacción, pero la prostaglandina 2 va a contradecirla, entonces va a favorecer la sensación de dolor. Entonces, periféricamente también, la prostaglandina es a nivel de la médula espinal, ¿no? Y a nivel del nervio periférico, la prostaglandina E2 aumenta la excitabilidad de los receptores del dolor, conocidos como nociceptores. ¿Ya? Conocidos como nociceptores. Entonces, por eso es que la prostaglandina cumple un rol acá bastante importante. Entonces, ¿qué van a hacer los antiinflamatorios no esteroideos? Ahí está. Los antiinflamatorios no esteroideos van a actuar a nivel de una enzima, ¿ya? Esta enzima se llama la ciclooxigenasa. Vamos a ver por acá, ¿ya? La ciclooxigenasa. Y miren que la ciclooxigenasa en realidad es una enzima que actúa a nivel del ácido araquidónico. Esos de aquí son los llamados fosfolípidos de la membrana. Fosfolípidos de la membrana, que ante una noxa, ante un daño, obviamente van a lesionarse a través también de la producción de la enzima fosfolipasa y van a producir el famoso ácido araquidónico, ¿no? Que es ese de acá, ácido araquidónico. Este ácido araquidónico entonces tiene dos vías importantes en realidad. Una es la ciclooxigenasa y otra es la lipooxigenasa, ¿no? La lipooxigenasa vamos a ponerla por acá. La lipooxigenasa me da como resultado la producción de los leucotrienos, ¿no? Que lo vemos en la parte de farmacología respiratoria, ¿no? Mientras que la ciclooxigenasa va a dar como resultado, dependiendo, como ves ahí, la vía de tipo de enzima, la ciclooxigenasa 1, también llamada constitutiva, o la ciclooxigenasa 2, conocida como inducible. Entonces, la ciclooxigenasa tipo 2 fundamentalmente se va a encargar de producir prostaglandinas de tipo inflamatorias, ¿no? Ahí está, efectos sobre todo inflamatorios. Y también va a producir otros mediadores como las citocinas, interleuquina 1 y factor necrosis tumoral. Mientras que la COX-1 va a producir, por un lado, el famoso tromboxano. ¿Te acuerdas que este es un elemento fundamental de la antiagregación? Creo que lo vamos a ver en la clase de antiagregación. Y por otro lado, las prostaglandinas tipo I2 y la E2, ¿no? La I2 tiene una importancia fundamental también porque actúa a nivel de la mucosa gástrica, protegiendo al estómago, ¿no? Y esta prostaglandina va a ser la que va a ser inhibida también por eso, ¿no? Entonces la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 mayormente funciones fisiológicas y la ciclooxigenasa 2 funciones inflamatorias. Entonces, si yo voy a bloquear con los AINES, voy a bloquear la ciclooxigenasa 1 y 2, entonces voy a ocasionar por un lado en la parte del 2 efectos antiinflamatorios y por la parte del 1 pues puedo dar algunos efectos colaterales, como entre ellos está justamente la parte de irritabilidad gástrica. Entonces, dependiendo obviamente primero de la composición química de estos AINES, se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿no? Unos están los famosos salicilatos, que le gustan preguntar así, sobre todo en intoxicaciones, ¿no? Los famosos salicilatos. Ahí está el ácido acetilsalicílico, que es el nombre de la aspirina, ¿no? Este de aquí es la aspirina. Luego está el grupo de los enólicos, ¿no? Están las pirazolonas, ahí está la famosa metamisol, también conocido como dipirona, cuidado, ¿eh? Cuidado que son sinónimos, metamisol o dipirona. El grupo de las pirazolidonas con la fenilbutazona y los oxicams, ¿no? El piroxicam, el meloxicam, por ejemplo. Por otro lado está el grupo acético, y ahí tenemos a los indol acético con la indometacina, el sulindac, el pirrol acético con el ketorolaco y el fenilacético con el diclofenaco, ¿no? Bastante utilizado en realidad, bastante utilizado. Otro medicamento, otro grupo, el famoso propiónico, que ahí tiene en realidad a
a los bastante conocidos, ¿no? El ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tenemos también al antranílico, como el ácido mefenámico, y el nicotínico, ahí tenemos a la clonixina. En el grupo de los no ácidos tenemos al grupo de las sulfonilidas, las alcalonas, y acá, bueno, incluyen al paracetamol, ¿no? Pero algunos libros como el Goodman no lo incluye en realidad, ¿no? El paracetamol no es considerado un AINE en realidad. Y por otro lado tenemos al grupo de los COXIP, que son los medicamentos últimamente sintetizados, fundamentalmente con la función de no ser causante de obviamente irritabilidad gástrica, ¿ya? La aspirina, que es uno de los AINES más representativos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inactiva permanentemente a la ciclooxigenasa de tipo 1 y también 2, ¿no? En realidad existen hasta 3 tipos, porque la COX-3 es una variante de la COX-1, pero en realidad lo más importante es de la COX-1 y la COX-2. En la COX-1, ahí me va sobre todo el efecto antiagregante que tiene la aspirina, ¿no? Con la COX-1. La vida media de la aspirina es cortísima, aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y es mucho más potente para la COX-1 que para la COX-2. Por eso en realidad más lo consideramos un COX-1, ¿no? Porque inhibe sobre todo 50 veces a la COX-1 con respecto a la COX-2, ¿no? Esto es lo mismo. Acá está la membrana fosfolipídica, el accionador de la fosfolipasa, la producción del ácido araquidónico, y por acá vemos a la producción de la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces están los derivados importantes. La prostaglandina I2, la prostaglandina E2, ¿no? Por ejemplo, el tromboxano, que también se encarga de la antiagregación, por eso es bastante importante, ¿no? Y la prostaglandina D2 también, que tiene funciones a nivel de agregación plaquetaria. Acá más bien tiene una función de inhibición, ¿no? Es una reacción bastante diferente. El tromboxano, en cambio, tiene una reacción de agregación, ¿no? Este tiene una reacción de agregación. Muy bien. El nivel plasmático mayor suele ocurrir de 30 a 40 minutos después de su ingestión, y la inhibición de la función de las plaquetas es evidente a los 60 minutos, ¿ya? Sin embargo, como hemos hablado, la aspirina tiene una función bastante larga, porque en realidad tiene una función prácticamente irreversible, una unión irreversible. Por eso es que el efecto de la aspirina es tan duradero, ¿no? En cuanto a la antiagregación. Con cubierta entérica, el nivel plasmático máximo se alcanza a las 3 a 4 horas y la biodisponibilidad oral aproximadamente es de 40 a 50%. Debido a que la ciclooxigenasa es acetilada en la circulación presistémica, el efecto antiagregante de la aspirina es en gran parte independiente de la biodisponibilidad sistémica. O sea que la aspirina en realidad tiene el efecto, ¿no?, inicial, justamente en la circulación presistémica. O sea, en el efecto del primer paso, ahí es donde más hace su efecto. Por eso es relativamente independiente, ¿no?, de su biodisponibilidad. Entonces, ¿la aspirina para qué me sirve, doctor? Mira, actualmente en realidad lo usamos más que todo para el efecto antiagregante, ¿no? Antiagregante. La COX-1 de las plaquetas genera el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y también llama a la agregación plaquetaria, ¿no? La COX-1 de las plaquetas es más sensible que la COX-1 del endotelio, lo que también explica la necesidad de una dosis muy baja de aspirina para conseguir el efecto antitrombótico, ¿no? Esa es una característica fundamental y por eso es que lo usamos como antiagregante. O sea, la dosis para generar antiagregación de la aspirina en realidad puede ser de 60 hasta 80 miligramos al día. Por eso es que es tan bajita la dosis y por eso lo usamos mayormente como un antiagregante. ¿Para qué usamos la aspirina? Justamente para paciente con ACV, paciente con infarto, ¿no? Para evitar agregación y trombosis plaquetaria. En cambio, para lograr el efecto analgésico y antiinflamatorio necesitamos una dosis mayor de aspirina, ¿no? Tanto el efecto analgésico como el efecto antiinflamatorio se puede alcanzar con una dosis mayor, a veces de 500 o hasta necesitamos de 2 a 3 gramos. Miren que es una dosis, una bomba, ¿no? En comparación con la pequeña dosis que necesitamos en un paciente simplemente si queremos hacerle una antiagregación plaquetaria, ¿no? Muy bien.
Ahora, en el caso también la aspirina se puede usar por su efecto antipirético, ¿eh? También se puede usar con efecto antipirético para la fiebre, ¿no? Esto de aquí se debe a la inhibición de las prostaglandinas que se sintetizan en el hipotálamo, y lo que pueden también a la vez modificar esto. Y de otro lado también se ha visto que en pacientes, cuando se ha usado de manera masiva, se ha visto que hay una disminución de algún tipo de neoplasia. Eso se llama el efecto antiproliferativo, sobre todo con cáncer de colon, ¿ya? Por ahí se les pregunta. Entonces, había una relación en realidad con aspirina, uso de aspirina con disminución de probabilidad, y por eso se habla de que tiene un efecto antiproliferativo, ¿ya? Antiproliferativo, muy bien. A nivel de efectos renales, actúan sobre todo sobre los túbulos y pueden afectar la resorción del ácido úrico. En dosis bajas de 1 a 2 gramos por día, los salicilatos inhiben la secreción activa del ácido úrico en la orina a través de los túbulos proximales, y ahí es donde más pueden ocasionar problemas. Sin embargo, cuando ya se usan dosis más altas, más de 5 gramos, alteran la reabsorción tubular del ácido úrico, y acá hablamos de un efecto úrico-súrico. Por eso hay que tener cuidado, ya hay que tener cuidado en determinados pacientes. A dosis intermedia, la aspirina así no modifica la eliminación del ácido úrico. Eso es en cuestión a la aspirina, ¿ya? Actualmente, como les digo, mayormente la indicación de la aspirina es como prevención, ¿no?, primaria y secundaria de problemas trombóticos en pacientes que no tienen riesgo o en todo caso ya han tenido algún tipo de ACV o algún tipo de problema coronario, ¿no? 100 miligramos al día, la dosis que más usamos. Y también tenemos acá otros tipos de AINES, ¿no?, como ustedes pueden ver aquí. Y lo que tenemos en la derecha es la afinidad que tienen estos AINES a las ciclooxigenasas de diferentes tipos. Obviamente, mientras el AINE tenga más afinidad para la COX-1, pues obviamente me va a dar más problemas gastrointestinales, ¿no? O sea, si inhiben más a la COX-1, pues vamos a tener más problemas gastrointestinales. Mientras que si inhiben más a la COX-2, o sea, son más selectivos, la idea es que van a tener menos problemas gastrointestinales, ¿no? O sea, menos probabilidad de hacer hemorragia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, los que están hacia la izquierda, ¿no?, está el ketorolaco, y por ahí también está el ketoprofeno, ¿no? El ketoprofeno, que es uno de los que más puede causar más riesgo, sobre todo en ancianos, de producir sangrado, ¿ya? Ketoprofeno, ¿no? La indometacina también, ¿no? Y por acá, si ustedes ya se dan cuenta, por acá uno de los más benignos, ¿no?, el ibuprofeno, ¿no? Y si se dan cuenta, por acá, más bien el meloxicam, por ejemplo, el diclofenaco, a pesar de que no han sido creados, ¿no?, para ser selectivos COX-2, se ha visto que en la práctica lo tienen, ¿no? Pero desde luego, si les viene en el examen cuál es selectivo COX-2, ustedes van a responder necesariamente los COXIB, ¿ya? Acá están todos los COXIB: celecoxib, valdecoxib, rofecoxib, etoricoxib, que viene también disponible en ampolla, ¿ya?, que son todavía más selectivos para la ciclooxigenasa 2, y eso implica una menor probabilidad de producir lesión gástrica. Entonces, hablando de uno de ellos, el celecoxib, ¿no?, que han preguntado muchas veces en examen de admisión, es un AINE perteneciente a los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Nuevamente, también inhibe el COX-1, pero la afinidad es 20 veces superior del COX-2 con respecto al COX-1, que se considera pues un totalmente selectivo de COX-2, ¿no? El tiempo de acción aproximadamente es de 23 a 25 horas, concentraciones plasmáticas de 2 a 3 horas luego de la ingesta, ¿no? La biodisponibilidad es bastante altísima, más o menos supera, pues, ¿no?, casi al 100%. Tiempo de día media también de 11 horas, pues se puede dar casi una vez al día, ¿no?, que es lo que suele usarse, y se elimina principalmente por metabolismo hepático, ¿ya? Menos del 1% en realidad se excreta en la orina. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, doctor, entre usar un inhibidor de la COX-2 y uno de la COX-1? Bueno, primero, la diferencia, y por lo cual fueron creados, es que hay menor efecto colateral serio a nivel gástrico,
¿no? Esa es una de las diferencias. Otro, menos daño de la mucosa del intestino delgado. Suelen ser también mejor tolerados. Y también se ha visto que hay mejor tolerancia por pacientes con asma inducida por aspirina. O sea, hay un fenómeno que es pacientes que desarrollan asma por aspirina. Entonces, con el COX-2 parece que hay mejor tolerancia. O sea, que es menos que los que vienen a la COX-1. Y en cuanto al riesgo cardiovascular, clásicamente, o sea, se ha visto que por ahí los COX-2 pueden causar problemas a nivel cardiovascular. Sin embargo, hay otros estudios que me dicen que no, que en realidad haciendo bien los ajustes, etcétera, etcétera, no hay una diferencia significativa, ¿no? Pero de todas maneras hay que tenerlo siempre presente eso, ¿no? Por si acaso. Y también eso de ahí se está viendo desde luego a grandes rasgos, ¿no? O sea, hay que estar evaluando mediante el ajuste de la etapa 4 que hemos hablado de corrección, y también ver los efectos adversos, ¿no? Sobre todo. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos a nivel gastrointestinales entonces, no? Normalmente se da esto con los AINES sistémicos, o sea, los que pasan a la sangre, ¿no? Desde luego, a los sistémicos. Disminución del flujo sanguíneo al inhibir sobre todo a la prostaglandina E2 que hemos visto y a la I2, que son las más relacionadas a esto. Obviamente vamos a tener más probabilidad de desarrollar hemorragia, etcétera, en ancianos, ¿no? Más frecuente que un sangrado son la presencia de efectos menores, ¿no? Pirosis, dispepsia, gastritis, diarrea, etcétera. Ni las lesiones severas, ya estamos hablando de hemorragias gastrointestinales, perforaciones, etcétera, ¿no? Si le viene una pregunta en el examen de un abuelito quizás que está tomando pastillas y viene con una hemorragia, pues una clave importante sería AINES, por si acaso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los que causan menos, doctor, probabilidad de esto? Pues hemos hablado, los COX-2, ¿no? También por ahí podemos mencionar el ibuprofeno, no sé si se acuerdan, ¿no? Y el diclofenaco, ¿no? Los intermedios, indometacina, aspirina, naproxeno. Y los que más riesgo tienen, pues los oxicam, mayormente el ketorolaco y el ketoprofeno, ¿no? Doctor, ¿qué hago si yo quiero prevenir esta lesión gástrica? Bueno, mira, clásicamente esa pregunta de examen, así si te viene o como viene en el extranjero, pues el uso de las prostaglandinas, ¿no? El uso de las prostaglandinas que justamente vendrían a digamos, contrarrestar el efecto opuesto que tienen los AINES contra las prostaglandinas. Eso viene en los exámenes. Pero nosotros no solemos dar eso, porque en Europa o en otros países el misoprostol a veces se usa como preparado con el AINE en una tableta. De esa manera contrarrestar. Pero acá no, ¿no? Acá saben que el misoprostol es un medicamento bastante restringido, ¿no? por abortivo, entonces no se usa, ¿no? Pero podemos usar en todo caso también ranitidinas, por ejemplo, ¿no? Omeprazol, ¿no? Etcétera. Otro tipo de reacciones adversas. Toxicidad aguda, ¿no? Toxicidad aguda. Disminución del flujo renal antiestrés. Retención de sodio y potasio. El paciente puede debutar con edema, insuficiencia cardíaca. Puede dar también en los AINES toxicidad crónica. Acá en este caso da una nefropatía, pero de tipo intersticial, ¿ya? Raramente también puede dar una necrosis papilar o una enfermedad renal crónica. ¿Quiénes son los AINES, doctor, que pueden causar más daño renal? Acá está. Sobre todo la indometacina y el ketoprofeno, ¿ya? Indometacina y ketoprofeno. Y entre las reacciones más raras, ahí tenemos, ¿no? El síndrome Stevens-Johnson, que es una reacción dérmica súper potente, ¿no? Que mayormente lo vemos muy raramente. Es un síndrome que puede dar relativamente en cualquier paciente, ¿no? Shock anafiláctico, desde luego cualquier medicamento te puede dar eso, ¿no? También puede dar alteraciones hematológicas como anemia plástica y algunos problemas neurológicos como tinnitus, vértigos, sordera, cefalea, etcétera, ¿no? Y a nivel hepático puede dar elevación de transaminasas, colestasis y también hepatitis.